anoche no se haya tenido un decreto o una resolución que determine el feriado. Dicen que era porque el gobierno nacional tiene que validar el feriado con goce de haberes. Bueno, sí, efectivamente hice algún comentario y lo intitulé "Qué paradoja", ¿no? Estamos recordando 200 años de la independencia cruceña y hoy estamos dependiendo de un gobierno centralista que a todas luces lo que quiere es menoscabar esta fecha tan importante del 14 de febrero, ¿no? En realidad lo que hemos podido observar es que después de la ley departamental que fue aprobada el año pasado, que declaraba feriado, resulta ser que nos hemos enterado que es el Ministerio de Trabajo el que determina si es con goce de haber o sin goce de haberes, ¿no? De tal forma que lo que hace el gobierno central ciertamente ha sido dejar en vilo esta situación como para perjudicar, si vale el término, esta algarabía que tenemos los cruceños de festejar el 14. Y usted ahí mencionó dónde la autonomía, entonces, no sé qué dice Tello Cochamanidis, presidente electo del comité, sobre esto, pero... Bueno, primero que nada, coincido con el doctor Dabdú. A estas alturas, cuando en teoría tenemos autonomía, en teoría deberíamos depender, tenemos una asamblea legislativa departamental, que ese sería el órgano departamental donde se legisla y debería ser para nosotros el máximo ente, en este caso, para que se hubiese en esa instancia declarado el feriado, independiente así era, o sea, con el goce de haberes, pero el manoseo de esperar hasta lo último y tenernos en vilo, llamémoslo así, porque al final muchos con seguridad van a aprovechar para visitar provincias, ¿no? Que mucha falta hace también que se genere esto, pero de ponernos condiciones con otros. Conversábamos abajo, han tenido que buscarse fechas a los otros departamentos para compensar, porque para no darle a Santa Cruz, y no es algo que estemos pidiendo, es algo que nos corresponde. Ahora, según ¿no? lo que se sabe, cada gobernador propuso, dice, en la reunión que tuvieron cumbre con Bicentenario, la fecha específica, y hay una polémica entre Potosí y Tarija sobre una batalla, pero Tello, lo que usted decía, relación a que ya se había aprobado en la Asamblea Legislativa, pero la gobernación no podía poner en vigencia porque esperaba con goce de haberes, porque las competencias... Usted conoce la autonomía, doctor, ¿cómo lo ve ese tema? ¿Podía el gobernador decretar o no? A ver, yo quisiera retrotraerme un poquito a las causas de esto. El estatuto que aprobó el pueblo cruceño, con el 87% de votación favorable, administrado el referéndum por la Corte Departamental Electoral el 4 de mayo del 2008, aprobó un estatuto que, por supuesto, tenía competencias compartidas en materia laboral y podía, por supuesto, decretar un feriado. A mí me gusta mucho. ¿Se podía haber decretado? Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Corremos a hacer una adecuación del estatuto sin ninguna necesidad. Yo me cansé de decirlo. Le entregamos al Tribunal Constitucional, puesto por Evo Morales, la facultad de cercenar los estatutos. Ese Tribunal Constitucional se da gusto cercenándolo, le rebana aproximadamente el 60% de las competencias y por supuesto esta se va. Cuando yo reclamaba esto, tengo la impresión de la gente consideraba que como yo había sido candidato a gobernador, tenía algún tipo de rivalidad con el gobernador. No era así, no tengo ninguna rivalidad, simplemente llamaba la atención de que esto era un error muy grave, muy grave. Y ahí tenemos las consecuencias. Ese estatuto, que fue completamente cercenado, tiene muy pocas competencias, la autonomía ha quedado en nada. Que sí, no se puede ni decretar un feriado. Claro, y usted se fija, hay departamentos como para La Paz, por ejemplo, o qué sé yo, Oruro, que no aprobaron un estatuto. Entonces, y nosotros no somos más autónomos que ellos, son todos los departamentos tienen el mismo grado de autonomía. No teníamos ninguna necesidad de que la Asamblea Legislativa Departamental abrogue un estatuto aprobado en un referéndum.
sin competencia. Esa abrogación que hizo la Asamblea Legislativa es inconstitucional además. Y ahora que queremos una nueva relación con el Estado, ese estatuto, si no hubiera sido abrogado, hubiera sido un pie de partida extraordinario, con voluntad popular, con respaldo de soberanía popular. Lo abrogamos el estatuto y ahora salimos a buscar federalismo. Es decir, es una contradicción. Yo no sé si es por falta de conocimiento qué pasó ahí, pero ese fue el error que causa que ahora tengamos una gobernación que no tiene mayores competencias. Uh-huh. ¿Qué hubiese pasado si el gobernador decretaba feriado? ¿Hubiera tenido problemas legales? Claro, sí. Claro, lógico, porque no tiene competencia en materia de legislación laboral que tiene que ver con el día de asueto, ¿no? Es decir, con vacaciones pagadas. En el Estatuto Cruceño, la competencia laboral, como muchas competencias, como la competencia de policía, como la competencia judicial para designar a los jueces, qué sé yo, eran competencias compartidas. Y ahora se anuló por completo. En su momento creo que mucha gente consideró que había que aprobar el estatuto a como dé lugar y eso era lo mismo, cualquier cosa era buena. Y no era así, es un error que bien leídas las cosas y estudiadas nos va a costar muy, muy caro. Sí, vamos a tocar el tema un poquito más porque el doctor Dagdú ayer lanzó la idea, si es que no se decretaba, decía usted, igual la gobernación debería suspender sus actividades públicas, el empresariado debería dar tolerancia, independientemente de lo que pudiera definir el gobierno, ¿no? En vez de estar pidiendo, ¿no? Lo cual me parece que es indignante. Yo lo que creo es que si no hubiera salido el famoso decreto que ya hace tiempo había salido, yo hubiera hecho, como gobernación y como alcaldía, una convocatoria a los funcionarios públicos que en aras de recordar esto, aunque sea que le quiten el medio sueldo del día o un sueldo del día. Al final de cuentas, tiene, así lo entiendo, potestad la gobernación a través de esa ley de poder decretar un feriado, pero sin goce de haberes, ¿verdad? Entonces, si van a hacer eso y el ministerio no lo hubiera aprobado, bueno, había que hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que aquí, ¿sabe qué, Tufi? Me alegra que estemos en crisis. Me alegro que estemos en crisis porque eso demuestra claramente a los que vivimos acá y en los otros departamentos que este estado, Bolivia, para mí, lo he dicho, es un estado fallido. Entonces, cuando los candidatos o precandidatos comienzan a hablar del modelo económico, cómo ser, yo creo que gran parte del problema es el modelo de estado que tenemos. ¿Era necesaria esta crisis? Dice el doctor, me alegro que estemos en crisis. Doctor Juan Carlos, usted Tello, ¿qué piensa con Tello? ¿Coinciden con el doctor? Me alegro. Bueno, yo siempre, y lo he hablado con usted, Tufi, agradezco el abandono del Estado en Santa Cruz, porque gracias a ese abandono fue que pudimos nosotros surgir, digamos, ¿no? La generación de mi abuelo, de mis padres, del doctor, gracias a eso nosotros cubrimos nuestras necesidades. Ahora el Estado lo único que nos queda es momento de exigir. En esta crisis, y yo coincido, no se puede ya, no hay tiempo de, en otros casos, de mesas técnicas, es solamente para dilatar. Hoy lo hemos visto y lo estamos viviendo con el sector, con la cadena productiva en su conjunto, que solo queda exigir, porque ya nos han quitado todo, donde estamos sumergidos en una crisis política, social, económica, donde nos queda reinventarnos. Y eso lo vamos a tener que hacer entre nosotros, doctor, no con el Estado. Estado fallido, dice el doctor Dagdú, y también Tello dice, nos alegramos que... ¿Usted ve mi cuenta de X? Sí, el micrófono, por favor, Alejandro, del doctor. El micrófono, sí, se está escuchando bajito. Ahora sí creo. Como le decía, yo cada vez que escribo en mi cuenta de X pongo abajo el hashtag de Estado fallido. Yo creo que este es un Estado fallido que no funciona, no hay independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, que son los elementos básicos para una democracia, ¿no? Y yo coincido que esta crisis nos va a obligar a repensar y a reformar el Estado, ¿no? Este Estado hay que reformarlo. Se ha tenido que tocar fondo. Sí, y todavía estamos por ver un poco, todavía más. Un poco más, ¿no? Falta ver si llegamos a agosto. Sí,
A ver, sí, yo creo que hay que repensar, hay que modificar el Poder Judicial, hay que profundizar el sistema autonómico, porque así no podemos seguir, porque a este paso, ahora escuchaba a un periodista decir, claro, si seguimos a este paso 30, 40 años más, lo que va a ocurrir es una eclosión. Hay una sentencia constitucional en España, de las primeras sentencias que se dieron cuando empezó el proceso español, que a mí me llamó la atención cuando la leí, porque decía, la autonomía es ante todo un principio de unidad. Parece una contradicción, ¿no? Pero no es. ¿Por qué? Porque si no se otorga autonomía, genera la reacción de la necesidad de una separación o de una medida más radical. En cambio, al otorgar autonomía, es un vaso comunicante con el país que sigue fluyendo. No le podemos seguir dando a Santa Cruz, negándole derechos a Santa Cruz, porque se va a ir radicalizando las propuestas. Eso no lo entiende el nivel central, ni lo entiende el occidente de Bolivia. Y este es un país campeón mundial en los prejuicios, ¿no? Cada vez que sale una propuesta de Santa Cruz separatista, racista, regionalista, con eso lo arreglamos todo, y la verdad que son propuestas que han salido de Santa Cruz. La única propuesta que ha modificado radicalmente la Constitución es la propuesta de autonomía que ha salido de Santa Cruz. Y después dicen que los cruceños nos miramos el ombligo y no miramos al país. Esa propuesta de autonomía transformó la organización administrativa y modificó una parte sustancial de la Constitución. Ahora, que la Constitución tiene demasiados candados y no se ha logrado aplicar, es cierto, pero hay una buena base, ¿no? El gobernador elegido por voto popular, la Asamblea Legislativa, hay que trabajar sobre ello y seguir avanzando, pero hay que hacerlo. Los procesos autonómicos no los da el gobierno de buenito, eso nunca ha ocurrido. Porque el que llega al poder, por supuesto, quiere mantener quiere tener más poder. Claro, y quiere tener su plata. En ningún caso lo va a llamar, vení, yo te voy a dar, ya no quiero esta plata, quiero que vos la gastes. No, es luchando. Y en ese caso, Tufi, hay que hacer un mea culpa. Aquí se ha juntado el hambre con la gana de comer, en todo el país, y en todos los municipios, y en todas las gobernaciones. No hemos reclamado por la autonomía, y no reclamamos por el centralismo como debiéramos. Yo sé que es difícil, que el gobierno central tiene mayoría, pero hay que hacer un reclamo de manera testimonial, ¿no? Permanente, para que cale en la conciencia. No con intermitencia. Claro, por ejemplo, esta fecha de mañana, sí, debiera haber habido una campaña de las autoridades profunda para embanderar Santa Cruz, para generar conciencia. ¿Sí? Van a decir, sí, que hay falta de recursos económicos, doctor. No, pero si toda la gente tiene sus casas banderas, pero no han incentivado a eso, nadie se ha ocupado de generar conciencia. Hablo de las instituciones estatales, gubernamentales, municipios, gobernaciones, ¿no? De generar conciencia cívica, ciudadana, con este hecho que es muy importante, de la independencia de Santa Cruz, que además... ¿Están tan golpeados los ánimos? ¿Qué piensan? ¿Por qué se da eso? ¿O son ánimos golpeados? ¿Se llega a estos 200 años en una posición más de resistencia, de debilidad, doctor? ¿O realmente hay libertad, que es lo que se va a festejar mañana, digamos? Yo creo que se suman una serie de hechos, ¿no? Uno es la incertidumbre de la situación que cada persona, cada familia vive, y está en el día a día a ver qué viene y no sabe qué hacer, ¿no? Sin embargo, Tufi, yo creo de que este 14 de febrero no es un punto de llegada, es un punto de partida. Yo creo que hasta ahora ha habido un consejo del cual formamos parte nosotros, que ha estado preparando festejos en realidad, pero han sido festejos de alegría, por supuesto, también de concientización, pero creo que después del 14 hay que comenzar a buscar alternativas, unas de reclamo y otras también que debemos trabajar desde abajo. También nos hemos acostumbrado, esto es una crítica en general a los cruceños, que nos hemos convertido mucho en pedidueños, ¿no? En llorones. El gobierno no nos da, el gobierno nos da. Eso hay que seguir peleando. Pero hay otras cosas que sí podemos hacerlas.
Y hay que comenzar a rebelarse, si vale el término, en buena ley por supuesto, pero hay que enfrentarse con el gobierno, hay que tomar medidas. Le doy un simple ejemplo. Los ítems de salud y de educación es una responsabilidad del gobierno central. Exacto. Entonces, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que sacar de nuestras arcas departamentales y municipales dinero para resolver el problema de ellos? Violando la ley. Exactamente. Entonces, eso es un enfrentamiento. Ir a los juzgados, aunque tal vez la perdamos, ¿verdad? Pero que se demuestre que hay así. Y además también nuestros médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, en vez de estar apuntando a la gobernación, deberían apuntar pues al gobierno central, donde deberían ir a la Plaza Murillo y ahí hacer un paro o a las autoridades. Entonces, por eso digo de que después de este 14, si quiere después del carnaval, como decimos, debemos juntarnos, reunirnos y decir qué vamos a hacer los cruceños en varias vías, porque es la única forma de resolver el problema. A veces generalmente se le carga la gran mochila al Comité por Santa Cruz, y aquí está el nuevo presidente cívico. Presidente cívico, escuche lo que se está planteando, ¿no? ¿Cómo van a quedar con semejante peso? No sé si necesita más otro tipo de respaldo para una lucha. Bueno, de esto. Ya me decía abajo el doctor Urenda, no, ¿a qué me metí? Pero a Dios gracias sé a qué me metí, y sé que también por eso dije tenemos que reinventarnos. Y así como el doctor pone de hashtag Estado fallido, yo digo, si el Estado no ayuda, por lo menos que no estorbe, ya eso es ganancia, que nos deje avanzar, que a los que saben generar empleo los deje, que a los que saben producir lo hagan, que nos deje ser lo que hemos sido nosotros siempre, libres y producir, y producimos para Santa Cruz, pero desde Santa Cruz irradia al país. Y lo decían las luchas, por ejemplo, que siempre creo que somos muy orgullosos de eso, como la lucha del 11%, el retorno a la democracia, la elección de alcaldes por voto popular, prefectos, gobernadores, el estatuto, que pese a todo, como coincido ahí con el doctor en varias cosas, tenemos nomás que retomar nosotros, y es momento, repito, de exigir y de quitar, pero de quitar lo que nos corresponde, lo nuestro. Y ¿cómo es quitar? O sea, recuperar nuestras autonomías. El doctor trabajó en buena parte en el trabajo de las nuevas relaciones de Santa Cruz con el Estado, y los candados que hay tienen nombre y apellido, quiénes son los responsables y quiénes pueden ayudar a que estos mismos candados se despeguen. Pero también nadie quiere asumir responsabilidades que les corresponde hacer cálculos, porque ahorita todos están haciendo cálculos políticos. Ya vamos a hablar del año electoral, pero el doctor Dagdú planteaba, después del carnaval, de una vez sentémonos, dice, a mirar un poco qué se va a hacer. Hay que hacerlo. Doctor Urenda, ¿usted ve que hay actitud, predisposición a ayudar, por ejemplo, al presidente cívico para hacer algo como lo que propone el doctor Dagdú? ¿Usted ve ir el comité liderando esto y haciéndolo solo? Yo creo que siempre hay una buena voluntad para coadyuvar con el Comité Pro Santa Cruz. Eso es lo bueno del Comité Pro Santa Cruz, que tiene una aureola que va más allá de las personas y del tiempo, ¿no? Tiene una gran poder de convocatoria y una gran... los cruceños tienen la convicción de que el Comité Pro Santa Cruz hace lo posible por trabajar por Santa Cruz. Yo creo que hay en este momento es un buen momento como para tener un poco de optimismo en este mar de problemas que estamos viviendo, porque claro, se abre una etapa electoral y el país requiere un proceso profundo de desregulación y reformas al Estado. Yo creo que el próximo gobierno tendrá que destrabar miles de normas que hay, porque yo tengo la impresión que en este último tiempo el funcionario público cree que hacer bien su trabajo es poner trabas. Esa es su función, es trabar, es complicar para sacar plata, para esto. Hay una cultura de ese sentido. Entonces vamos a tener que desregular un montón de cosas, y también hacer transformaciones al Estado, especialmente en materia de justicia. Eso hay que reformarlo íntegramente.
el experimento de elegir a los jueces por voto popular es un único en la historia de la humanidad. Eso es una estupidez completa, que lamentablemente, por increíble que parezca, los mexicanos quieren sumarse. Increíble, ¿no? Sí. Cuando aquí moros y cristianos decimos que decía Álvaro García Linera que apestaba, ¿no? Y es verdad. Entonces yo veo con optimismo el futuro, porque hay una posibilidad de cambio, porque hay, como decía el doctor Abdú, una crisis profunda, y las crisis son motivos de oportunidades. Lo que no podemos hacer, eso sí, ¿no? Esta es la última. Es probable que sea la última, porque esta la perdemos y esto va camino a Venezuela y no tendría por qué ser de otra manera. Es decir, a eso ellos siguen esa línea. Yo nunca me olvido de verlo a Evo Morales cuando dijo Chávez y Castro y Chávez marcan la línea del tipo en la televisión. Así que Morales Dixit, ¿no? Esos marcan la línea. Entonces hay que estar muy alerta. Yo creo que es muy probable que intenten hacer un fraude. No hay razones para suponer que no vayan a intentar hacer un fraude. Se han hecho fraude con el censo, han hecho fraude en el 2019, sus maestros hacen fraude en Venezuela y les va bien, a pesar de los pesares y de todo la bulla del mundo, les va bien. Entonces, ¿por qué no lo van a intentar? Entonces, yo creo que la tarea inmediata es preocuparnos porque no se produzca un fraude. Hay 36,000 mesas en Bolivia. ¿Quién se va a ocupar de esas mesas? ¿Quién está haciendo su trabajo? Entonces, pero hay motivos para estar optimistas. Usted dijo, doctor Urenda, alguna vez lo escuché decir que para conseguir profundizar o recuperar la autonomía se necesita tener poder político. Este es un año electoral. ¿Cómo ven ese escenario? ¿Comienzo con Tello, doctor Dagud? Con el doctor. No, es que ustedes están yendo en una línea, yo voy en la otra. A ver. No, la mía es ¿qué vamos a hacer después del 14? ¿No? Del 14 de febrero, del 14 de febrero. Mañana. Y entonces creo, le voy a poner una comparación, no sé si corresponde. Cuando yo fui presidente del Comité Pro Santa Cruz, el narcotráfico se campeaba en esta ciudad. Se había infiltrado en la sociedad cruceña. Pero fue necesario el asesinato lamentable de Noel Ken Mercado y sus dos acompañantes para que el pueblo cruceño se diera cuenta de lo que estaba pasando, y ahí entonces hubo un cambio. Entonces este 14 de febrero de alguna manera nos ha levantado el espíritu, tal vez no lo suficiente, pero creo que ya ha puesto un terreno abonado para que después del 14 pensemos qué queremos ser y hacia dónde queremos ir. Pero no solamente hay que decirle al comité qué va a hacer. La pregunta es qué vamos a hacer cada uno de nosotros. Yo creo que es el momento de sacudir las instituciones, las personas, los dirigentes, y saber, eso sí, elegir los mejores candidatos, particularmente para diputados y senadores, porque ellos van a ser parte de lo que van a decidir. Cuando uno observa el proyecto que se presentó desde el comité sobre la relación que va a tener o que debería tener Santa Cruz con el Estado, presentó una serie de leyes que deberían ser derogadas, modificadas. ¿Dónde se hace eso? En la Asamblea. No es el comité el que lo va a hacer. Entonces aquí también hay que poner los puntos sobre las IE. Y a veces las cobardías se encubren buscando un responsable. Y lamentablemente la mayoría de las veces ha caído sobre el comité. Pero a partir de ahora tenemos que pedirle cuenta al alcalde, al gobernador, a los diputados, a los senadores, a las instituciones de la sociedad civil, para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces a mí me parece que hoy se inicia, o mejor, vamos a resolver una revolución o una independencia inconclusa que nació el 14 de febrero. Ese es mi punto de vista. Mire fuerte lo que dice, una revolución inconclusa, dice Tello. El doctor, este es un año electoral, bicentenario Santa Cruz, su rol ahí, ¿cómo lo ve? Bueno, primero, cuando mencionaba el doctor Dabdú el asesinato del profesor Noel Kempf, a mi abuelo lo mataron, era el piloto. Mi abuelo era el piloto. Entonces, sé también en carne propia lo que fue todo lo que hizo el narcotráfico. Si usted se recuerda, Tofi, yo dije al inicio, cuando estábamos en campaña, que todos los niveles de gobierno, yo en un término bastante coloquial, dije, nos deben facturas a los ciudadanos.
los municipios, la gobernación, los diputados, senadores, y hay que cobrarles que hagan su trabajo, porque como bien decía el doctor Dabdú, hay responsabilidades de diputados, de senadores, pero creo que más responsabilidad vamos a tener los ciudadanos en ver por quiénes vamos a optar. Siempre van a La Paz y son gallitos, y porque lo he visto, se filman en el momento de hablar y le dan palo al gobierno, pero cuando ya toca la votación, claro, usted puede ser el diputado 15 y tienen derecho a hablar los 130, y cuando ya le toca la votación se descompensó, se mareó y claro, no vota, entonces no hace quórum para que sean menos. Entonces eso es una forma también de ir a apoyar. Y por último se vienen, acuérdense cómo perdimos el defensor del pueblo, porque toditos se volvieron, todos se enfermaron ese día para estar en el 23 de septiembre acá, y allá en un ratingo cambio orden del día y nos metieron al defensor del pueblo, y para todos estar acá de paseo en la feria y sacarse fotos, digamos, ¿no? Entonces tenemos que saber seleccionar quiénes van a ir y que sí tengan la responsabilidad de trabajar allá, como también tenemos que hacerlo en el municipio, en los municipios, en la gobernación, que de verdad actúen conforme a ley. Aquí cada uno tiene una responsabilidad. Desde donde nos toca a nosotros estar, desde donde hemos decidido estar, si bien es una posición cívica, moral, pero sí de mucha incidencia, tenemos que reclamarle a los otros. Pero no es solamente nosotros, tenemos que reclamarle entre absolutamente todos. Por eso yo dije, yo a cada uno, y no es algo personal, sino es lo que nos toca hacer. Porque si no lo han hecho hasta este momento, nunca es tarde para decirle, oye, no hiciste esto, demostrame. Sí. Y para que los que quieren venir sepan también a qué se van a meter, porque ahora ya no hay tiempo de verdad para estar pensando mucho, ¿no? A propósito del año electoral, ya se está sintiendo en Santa Cruz. Hay muchos precandidatos que están viniendo a Santa Cruz a buscar el voto. Más de 22 era. Y particularmente el epicentro parece ser de la campaña Santa Cruz, sobre todo del llamado bloque opositor, ¿no? ¿Cómo ve ese tema, doctor Urenda, en términos de esa oferta y intento de conquista del voto de los cruceños de Santa Cruz? Claro, a pesar del engaño que nos ha hecho el censo, seguimos siendo el departamento con mayor población, entonces es la mayor incidencia en el voto en el país, entonces aquí vienen todos los candidatos. Pero, a ver, yo quería hacer una mención con relación a esas reformas del Estado y esto. Antes, Tello, de cobrarle a los diputados y senadores, hay que ganar la elección. Si no se tiene por lo menos 51%, aquí no hay nada que charlar. Inclusive ganándola, ahí hay que hacer el seguimiento. Por ejemplo, en Creemos. Después de unos mesecitos nomás se pasaron 4 de Creemos al gobierno. Eso no puede ser. Eso alguien tiene que hacer el seguimiento. Entonces, entiendo, por ejemplo, que la bancada de Creemos está dividida en 3. No son más que 13 y hay 3 bloques. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos legislar así? Si tenemos que tener mayoría y el pueblo tiene que ser muy celoso de esos votos. Tanto hay que reformar en este país, tanto que hay que ir a, por ejemplo, la base de la votación en la Cámara. Usted sabe que tiene aparatos electrónicos para votar como votan en la Argentina o en Estados Unidos. Aprieta un botón y usted en 3 segundos tiene la composición de la votación, ¿no? El negativo es rojo y el positivo es verde. No, aquí tiene que ser secreta. ¿Para qué? Para que los maletines funcionen y no se sepa. ¿Ah? ¿Qué tal? Sí. Entonces, todo lo han hecho, todo está podrido. Los exámenes de los jueces son múltiplos, por ecuación múltiple. Hay que poner una X porque el juez no puede exponer su posición. Y doctor, disculpe que lo corte. Eso lo vimos en la elección del fiscal general. Todo el mundo le daba palo al fiscal general. Y aparecieron. Y para mí ahorita el más legítimo que hay en el país, porque sacó más de lo que necesitaba.
Claro. Porque la votación fue así. Los votos los hacen secreto para que no se sepa quién se vendió y quién no se vendió. Es decir, es una vergüenza todo. Todo hay que hacer una transformación radical. Pero ese es el tema. Primero hay que ganar. Si no se gana la elección, aquí nada hemos dicho, nada es posible. Entonces, por eso es que es tan importante este tema de la unidad, este tema de reducir los candidatos. No creo que hay una sobreconfianza de que el gobierno lo está haciendo tan mal que va a perder. Cuidado que puede haber un candidato unificado del MAS que saque 40 y la oposición tan dividida no llegue el primero a 30 y se quedan. Yo creo que se quedan otros 20 años. Entonces, doctor Carlos Dabdú, ahí. Yo tengo una visión A diferente. ver. Aunque gane la oposición, aunque se elija al mejor candidato de la oposición, cambios podrán haber, pero no van a ser cambios, digamos, sustantivos, porque sigo creyendo de que es el modelo de Estado. Me explico. Si seguimos nosotros un Estado centralista y sube el querubín que se elija, por esas características que tiene el Estado burocrático, centralizado, inmediatamente lo rodean al presidente de la República un grupo. Ese grupo comienza a trabajar lo suyo. Los burócratas, aprovechando todos los procesos estos administrativos que son tan morosos, van a seguir corrompiendo. Entonces yo pienso que una de las medidas que hay que tomar es volver a refundar este país, si queremos refundarlo. Porque otra vez poner aquí que traigo dólares acá y va a funcionar, pero no es como yo esperaba. Esto necesita una reforma constitucional. Y una nueva asamblea de la constituyente. Reformas parciales. Sí, no puede escapar de las manos. Sí, y en segundo lugar, yo creo que también, y esa es una idea que se lo planteo ahora al presidente del Comité Pro Santa Cruz, deberíamos hacer, de ser posible, aquí en nosotros, un plebiscito con 3 o 4 preguntas, y si no se puede, una consulta. En 1997, Pacho Antelo, que era presidente del comité, hizo una encuesta que llegó a, creo, como a 180,000 personas, donde preguntaba si creían o no que debería ser elegido el prefecto y otras más, ¿verdad? Bueno, entonces aquí habría que hacer, de ser posible, entonces, esta convocatoria que sí, y si no, una encuesta, con preguntas muy claras. ¿Usted quiere seguir siendo, apoya este modelo centralista que tiene? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo en que la autonomía se profundice? ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo en que el Estado boliviano debería ser federal? ¿Sí o no? Segundo, ¿usted quisiera continuar formando parte de este país? ¿Sí o no? Ahí nos vamos a dar cuenta realmente de lo que piensa la gente. Un plebiscito, una encuesta, un referéndum. ¿Ya se hizo alguna vez un referéndum? Mire, a ver, otro de los rebanadas que le hicieron al estatuto aprobado por el pueblo fue que le quitaron la facultad de hacer referéndum departamentales, solo, de manera autónoma. Eso decía antes, por eso fue que hicimos el referéndum en 2008. Claro. Ahora tienen que pedir permiso. Ahora hay que pedir permiso. Bueno, pero hay una salida, ya como estamos haciéndole sugerencias al nuevo presidente cívico. Hay una ventanita. La competencia que se ha mantenido exclusiva del gobierno departamental es la competencia de estadísticas departamentales. Entonces se pueden hacer consultas con el fin de tener estadísticas. Entonces se puede preguntar lo que sea con el propósito estadístico, que al final no importa la palabra, lo que nos interesa es saber qué piensa la gente. No importa que se llame consulta estadística o referéndum, para el caso sabemos lo que piensa la gente. Ahí hay un camino que habría que explotarlo, pero eso es peleando y trabajando, porque seguramente van a venir amparos y estas cosas, entonces hay que trabajar. Por eso a mí me parece central yo creo que al día siguiente de posesionado el nuevo gobierno, aparte de dictar una ley que impida los bloqueos, que ya no damos más los bloqueos. O como Trump, nomás ese mismo día jura y estos son los decretos que estamos no tendría que ser necesario prohibir los bloqueos,
porque están prohibidos por ley, digamos. El derecho a protesta existe, pero cuando daña potencialmente la vida de otras personas no, y este es el caso de un bloqueo, la gente no tiene dónde dormir, dónde comer, bueno, pero ese es otro tema. Sí. El tema es que se pudiera hacer una consulta, como decía el doctor Abdú, para hacer preguntas a nivel departamental y tabularlas, y eso tendría que administrarlo la Corte Departamental Electoral, porque es una competencia del gobierno departamental. Bien, doctor, le han hecho 2 propuestas al nuevo presidente cívico que va a jurar el 26 de febrero, ¿no? Está creciendo el equipo de asesores. Está creciendo el equipo de asesores. Los va a invitar a los dos claro que sí, a que lo asesoren. Sí. ¿Qué le parece la propuesta? Ya voy a ir terminando me piden que les pregunte la última rondita. ¿Qué le regalaría a Santa Cruz en bicentenario cada uno? Me dice. A ver, aquí nos piden esa pregunta. Vamos, sí, presidente cívico, con lo anterior y con eso más. Bueno, lo anterior, todo suma. La idea es saber hacia dónde queremos ir los cruceños. Y volviendo así rapidingo, es una comparsa de precandidatos lo que hay ahorita. Definitivamente hay mucha oferta y la demanda es una sola. Unidad, porque es solamente con otro gobierno que se va a cambiar todo. Con otro gobierno vamos a recuperar el 1.000.000 de habitantes que nos robaron, vamos a recuperar nuestros presos, perseguidos y exiliados políticos, vamos a poder trabajar entre todos para reconstruir el país, porque los vamos a recoger en cucharillas de este país. Esa es la realidad, pero es entre todos, y para eso necesitamos un nuevo gobierno. Por lo otro, por los 200 años de libertad, nuestros próceres lucharon en su momento para liberarse de la corona española. Hoy tenemos que nuevamente volver a luchar para liberarnos de verdad del centralismo. Y el centralismo de todos los gobiernos que han pasado, obviamente se ha profundizado más con el movimiento al socialismo. Pero si nos logramos romper esas cadenas totalmente del centralismo, podemos ejercer de verdad autonomía, podremos ejercer de verdad nuestras libertades, tener el norte, seguir el norte que siempre ha tenido Santa Cruz, que es avanzar. Esto es imparable, Santa Cruz es imparable, independiente de quienes nos toque coyunturalmente estar en las instituciones. Santa Cruz es imparable y creo que todos tenemos que empujar hacia ese lado, pero repito, es en unidad y nosotros vamos a trabajar incansablemente para que se cumpla eso. Bueno, voy con el doctor Carlos Dadú. La pregunta que hace un oyente, ¿qué le regalaría en el bicentenario a Santa Cruz? En honor a los 15 años de lucha de la guerra de la independencia, asumamos todos, cruceños y no cruceños, pero que vivimos bajo esta tierra tan noble, ¿qué vamos a hacer en los próximos 15 años? Antes fue de guerra, frente a una colonia, frente a la monarquía, ahora tenemos que iniciar una lucha contra el centralismo. Hemos pasado de un colonialismo monárquico a un colonialismo republicano boliviano. Entonces, lo que yo puedo decir, y creo que todos deben sentir, es ese compromiso moral, cada uno desde su lugar de trabajo, como un trabajo hormiguita, para ver qué podemos ofrecerle a Santa Cruz en los próximos años, en los próximos 15 años, y decirle a nuestros hijos, así como lucharon los próceres de la historia, ahora te estamos entregando más libertad y más desarrollo. Bueno, finalmente, doctor Juan Carlos Urenda, no quisiera proclamarlo como candidato a senador o diputado, decía el doctor, podría ser un buen defensor de la autonomía en el Parlamento, ¿no? Una fiera sería. Bueno, ¿no le interesa, doctor? No. Mejor está asesorar nomás al presidente cívico acá. No, yo quisiera aportar, aclarando de qué se trata el 14 de febrero. Tengo la impresión de que mucha gente no tiene clara la idea y quiero hacer ese aporte para generar conciencia. El 14 de febrero entra el Colorado Mercado, un cruceño, a la plaza y proclama la independencia. Es decir, el 14 de febrero de 1825, Santa Cruz se independiza antes de la República de Bolivia. Es decir, aquí el 6 de agosto vamos a celebrar la independencia del país. Hoy celebramos la independencia de Santa Cruz. Además es bueno que sepamos que en los hechos siempre fuimos más o menos independientes. Primero, cuando vino Ñuflo de Chávez, no vino mandado por la corona, vino en una expedición privada. Se topa con Manso, que lo había mandado del Virreinato de Lima, y la unión se produce cuando va
el hombre de muy buenas intenciones se topa con Manso, que lo había mandado el virrey, y se va a Lima a caballo a consultarle al virrey quién se iba a quedar, y finalmente se quedó él. Y ahí empieza el engarce con Bolivia. Pero como decía Vázquez Machicado, Santa Cruz siempre estuvo lejos de todas partes y cerca de ninguna. Entonces siempre fue un poco independiente. Era un territorio muy grande, tenía más de 1.300.000 kilómetros, ahora tiene 370, ha perdido como el 70%. Ese favorcito nos ha hecho el nivel central. Nos ha quitado 2 veces el tamaño actual por malas negociaciones. No me estoy refiriendo a la creación de Beni y Pando, que son absolutamente legítimas, y las provincias de Franz Tamayo y Turralde de La Paz, que también formaban parte. Pero luego viene cuando la audiencia de Charcas pasa del virreinato de Lima y pasa al virreinato de Buenos Aires, el virreinato de Buenos Aires se da cuenta de que estos territorios estaban completamente independientes y dicta una ordenanza de intendente de 1782, donde los declara autónomos en materia de organización, hacienda y guerra y planificación. En esa condición llegamos, ni se diga ya pues con Guarnes, que fue absolutamente independiente esto. Entramos a contribuir a la formación de la República, peor con la declaración del Colorado Mercado el 14 de febrero de 1825 de la independencia. Este era un departamento completamente autónomo, porque Videla, que fue el gobernador que suplió a Colorado Mercado, puesto por Sucre, era un tipo que no conocía Santa Cruz, llegó aquí pintado, venía de Perú y de Buenos Aires, nunca en su vida había estado en Santa Cruz, entonces no manejaba nada. En esa condición concurrimos a la formación de este país, y el error numérico, técnico, se produjo en la ley número 4, que creamos un país unitario y concentrado. Es decir, ese error tenemos que alguna vez tener conciencia, y tenemos que romperlo, tenemos que profundizar el proceso autonómico hacia el federalismo. Y por eso esta fecha es muy importante, ratificar nuestra conciencia independiente, ¿no? Muchísimas gracias a los 3 invitados de lujo, realmente sin interrupción desde el comienzo prácticamente. Gracias al doctor Carlos Dabdú por venir, es expresidente cívico, hombre muy vinculado ahora a la educación. Al doctor Juan Carlos Urenda también, gracias doctor, gran proyectista de lo que fue toda la lucha autonómica, diríamos. Y al nuevo presidente cívico, Estelo Cochamanís, por supuesto aquí con 2 maestros que lo pueden asesorar, ¿no? 2 nuevos asesores. Bueno, gracias, Tufi.